Hoy vamos a abordar el cuento llamado Barba Azul. Es un cuento muy enigmático, con unas raíces muy profundas en lo que tiene que ver con la curiosidad femenina. Nos recuerda un poco de esas narraciones de Eva en el paraíso y la manzana prohibida, y también un poco al mito griego de la caja de Pandora. En la versión de Charles Perrault, Barba Azul es un hombre misterioso, muy rico. Sin embargo, ninguna mujer deseaba casarse con él. Era un hombre con una mirada muy aguda y con una mirada muy penetrante, y su tono de barba era tan oscuro que generaba cierto matiz azul, y por eso lo llamaban Barba Azul. Tomando en cuenta lo anterior, el mismo Barba Azul una vez se dirigió a la casa de una viuda que tenía 2 hijas, y fue con la intención de proponerle matrimonio a una de estas 2 hijas. La viuda lo consultó con sus 2 hijas y una de ellas aceptó. Barba Azul era un hombre que viajaba mucho, y en alguno de esos viajes le entregó un manojo de llaves, y estas llaves abrían todas las puertas, incluso una puerta muy misteriosa que quedaba en la planta baja del castillo, y el propio Barba Azul le advirtió que por favor no abriera esa puerta bajo pena de muerte. Sin embargo, con esto lo que conseguía Barba Azul era sembrar la intriga en esta mujer. Una vez que Barba Azul se fue, impulsada por la curiosidad, decidió ir a esta habitación misteriosa y abrir esa puerta prohibida, y lo que vio la dejó totalmente helada del susto. La habitación estaba llena de sangre en el suelo y había varios cuerpos, concretamente de mujeres muertas, colgadas de la nuca como si fueran animales en una carnicería. Las llaves se le cayeron de las manos y se mancharon con sangre. Sin embargo, por más que trataba de limpiar las llaves, la mancha de sangre no desaparecía. Cuando Barba Azul regresó de su viaje, le solicitó las llaves y obviamente notó que el manojo de llaves estaba manchado con sangre. Inmediatamente se dio cuenta que Beatriz había desobedecido y la condenó a morir en ese mismo día, como lo había hecho con las demás mujeres que Beatriz vio en ese cuarto. La mujer le pidió un poco de tiempo mientras se calmaba y decidió subir a la torre en espera de que llegaran cualquiera de sus 2 hermanos. Esto previo aviso que había dado Beatriz a su hermana una vez que supieron del horror que se escondía en aquella habitación. Realmente lo que estaba haciendo Beatriz era tratar de ganar tiempo mientras sus hermanos llegaban para rescatarla. Barba Azul se puso muy impaciente y, en vista de que la mujer no bajaba, decidió subir a la torre para asesinarla, y justo en ese momento fue cuando llegaron los hermanos y asesinaron a Barba Azul. De esta manera, toda la riqueza que tenía Barba Azul pasó a manos de Beatriz. Esta es la versión de Charles Perrault. Sin embargo, vamos a contar no digamos la historia original, pero sí lo que, al menos según los rumores, parece ser la fuente de donde Charles Perrault se inspiró para este cuento de Barba Azul. Existe el rumor de que esta historia está inspirada en un personaje real llamado Gilles de Ré. Gilles de Ré fue un personaje que existió en la época denominada la Guerra de los 100 años, una guerra entre Francia e Inglaterra, una guerra que, al menos en sus inicios, Francia estaba perdiendo, y en vista de esto pues se vio muy asediada por el rey de Inglaterra. Gilles de Ré, este personaje que están viendo, que tiene cara de yo no fui, una cara de buena gente, realmente fue un personaje muy siniestro, al menos desde lo que se documenta en sus confesiones. Gilles de Ré era un noble nacido en el año de 1404, según la documentación, un noble que nació de la unión de 2 casas en disputa a modo de alianza o de paz. Esto era algo muy normal para la época. Este personaje fue criado no por su padre sino por su abuelo, y su abuelo era una persona bastante violenta. Una vez que murió su abuelo, Gilles de Ré heredó toda su fortuna, y se dice que era un hombre inmensamente rico, que incluso era más rico que el propio rey, que para la época era Carlos VII, llamado el Bien Servido. Para la época en que vivió Gilles de Ré, Francia venía de un tropel o de una pelea con Inglaterra, y ese tropel se conoce históricamente como la Guerra de los 100 años. Fue una guerra que en su momento dominó por mucho tiempo el reino de Inglaterra, y Francia pues obviamente se veía asediada por batallas o por invasiones de Inglaterra. Y la verdad es que esto hubiera estado muy a favor de Inglaterra si no hubiera sido por un personaje mítico muy conocido llamado Juana de Arco, llamada también la doncella de Orleans. Y es aquí donde Gilles de Ré pues entra a tomar cierto protagonismo y cierta relevancia dentro de todo este marco histórico.
Para resumir un poco todo esto, Gilles de Retz se volvió muy llavería, muy amigo de Juana de Arco. De hecho, siempre que Juana de Arco salía para algún enfrentamiento, alguna batalla, Gilles de Retz estaba con ella. Y eso también se hizo muy reconocido porque siempre que estaba Gilles de Retz en uno de esos combates resultaban ser bastante sangrientos. Se puede decir que Juana de Arco fue como una especie de apoyo, sobre todo moral, para Gilles de Retz, que era un personaje que desde su infancia ya venía con una educación más bien violenta. Y desde el momento en que conoció a Juana de Arco, este hombre cambió muchísimo, se volvió muy devoto. Esto igualmente era una exigencia de la propia Juana de Arco cada vez que iban a llevar a cabo un enfrentamiento con los ingleses. Cuando Juana de Arco fue capturada por los ingleses, esto llevado a cabo por una traición de los militares franceses y del propio rey, estamos hablando del rey Carlos VII todavía, pues este señor quedó bastante molesto. También se cuenta que el propio Gilles de Retz, de dinero propio y con unos cuantos soldados bastante fieles, trató de llevar a cabo como una especie de rescate a Juana de Arco. Sin embargo, fue totalmente infructuoso. El hecho es que Juana de Arco fue condenada a la hoguera y después de esto quedó un poco escéptico y muy tocado sobre todo con el rey Carlos VII. Esto hizo que Gilles de Retz se retirara de todos sus enfrentamientos a nombre de la corona francesa y decidió retirarse básicamente a disfrutar entre comillas, a disfrutar de toda su riqueza y al ocio básicamente. Y es acá donde la historia de Gilles de Retz se pone un poco turbia. Siendo una persona inmensamente rica, con mucho tiempo libre, dejó las armas, se retiró y se entregó a una vida de excesos, de brujerías, de orgías y una obsesión con el sexo y con la muerte. Paradójicamente, aunque lo anterior pues suena bastante perverso, nunca dejó de llevar a cabo el acto de rezar. De hecho, se cuenta que en el castillo siempre habían unas personas que cantaban coros, como una especie de cantos gregorianos. Dentro de todos esos excesos y todas esas extravagancias que empezó a manejar Gilles de Retz, hay una que se llama la alquimia. Él era muy consciente de que la alquimia era algo mal visto y que también era ilegal para la época. Sin embargo, lo empezó a practicar. Empezó a recurrir a visitar muchos alquimistas y muchos, llamémoslo, brujos o hechiceros. Muchas de esas actividades que estaban ligadas a la alquimia o a la brujería exigían sacrificios. Y esos sacrificios estaban relacionados con niños. Y es aquí donde la historia se pone un poco turbia y empiezan las atrocidades. Aunque muchos de estos rituales exigían niños, también es cierto que Gilles de Retz tenía una debilidad por el género infantil para llevar a cabo, más allá de lo que exigían los rituales, pues perversidades ya a título muy personal. Se cuenta, según los rumores, que cada vez que este señor visitaba alguna de sus propiedades, los niños comenzaban a desaparecer mágicamente. El propio Gilles de Retz confiesa cosas como lo siguiente: a veces les cortaba la cabeza, otras veces solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes. Después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran, mientras su sangre se derramaba, Gilles a veces se sentaba en la barriga de los niños y sentía placer. Inclinándose sobre ellos los veía morir. También se cuentan cosas de algunos testigos, como el hecho de que abría los cuerpos de los niños y tenía relaciones carnales con ellos mientras sus cadáveres todavía estaban calientes. Dentro de otra de las confesiones del propio Gilles de Retz, que dijo voluntariamente, manifestaba que debido al ardor y al placer al satisfacer sus deseos carnales, había tomado a un gran número de niños. Una vez que los cuerpos ya estaban totalmente inertes, le pedía a sus sirvientes que quemaran los cuerpos y los redujeran a cenizas. Se calcula que pudo haber asesinado entre 80 y 200 menores, la mayoría de ellos de género masculino. Debido al anterior, este señor fue condenado a ser ahorcado y posteriormente a ser quemado. Aunque existen ciertos paralelismos en lo que tiene que ver con el asesinato en serie, por el lado de Perrault con las mujeres, por el lado de Gilles de Retz con los infantes, la mayoría de los historiadores no le dan crédito al hecho de que la historia de Barba Azul o el cuento de Barba Azul está inspirado en la figura de Gilles de Retz. También es cierto que existe también el paralelismo de que tanto en el cuento como en la vida de Gilles de Retz eran hombres
ricos, es decir, hombres con muchas propiedades, pero igual le restan importancia o le restan crédito al hecho de que la historia de Barba Azul pudiera estar inspirada en la historia de Gilles de Retz, y simplemente presumen de que Barba Azul fue una historia inventada por algún otro personaje, porque tampoco se puede decir que sea de autoría de Charles Perrault. Ya queda a criterio de cada uno de ustedes si decide investigar un poco más acerca de tanto de Barba Azul como de Gilles de Retz y mirar si existen datos que apunten a que esto sea cierto, definitivamente sea un elemento que haga parte de la cultura popular. Ya con esto damos fin a estas serie de videos relacionados con los cuentos de Charles Perrault, tanto en sus versiones mágicas o en sus versiones amables como en sus versiones originales o en sus fuentes de origen. Si has leído algo sobre estos cuentos o sobre Charles Perrault, déjanos los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.